Bendiciones para todos. Continuamos con nuestro estudio sobre Efesios capítulo 2. Ayer hablamos sobre el capítulo 1 y hoy vamos a continuar con el capítulo 2, no sin antes enviar un saludo muy especial a las personas que nos siguen y que están acompañando este trabajo de cerca, viendo los videos, haciendo las preguntas. Bendiciones para ustedes en Venezuela y en los diferentes lugares desde donde nos acompañan. Quiero saludar también a las personas que están en Colombia, algunas personas que son de bendición para mi vida, mi hermano Jorma, que está allá, Natividad, su familia toda, en Perú, Mari Colmenares y toda la familia de ella, en Colombia, Joana, y en Venezuela, bueno, toda la gente que está en Venezuela. Muchas bendiciones para ustedes. Vamos a continuar con nuestro estudio sobre el capítulo 2 del libro de los Efesios. Entonces, como dijimos ayer, vamos a entrar directamente en el estudio. Ayer conversamos sobre el capítulo 1 y sobre algunos principios que nosotros podemos encontrar en Cristo. ¿Qué es cada creyente regenerado por el Espíritu Santo? ¿Qué es en Cristo? Dijimos que un creyente en Cristo es una persona nueva criatura, bendecido desde antes de la creación del mundo en Cristo. Y que vamos a encontrar esa palabra en Cristo durante todo el libro de los Efesios, algunas 27 veces de manera explícita e implícita. Y entonces el texto del capítulo 1 viene hablando de un Cristo que fue resucitado de los muertos por el poder del Señor. Y el capítulo 2 comienza así. Y Él, Jesús, Cristo, os dio vida cuando estabais muertos en delitos y pecados. Para el Señor, la persona que está en pecado está en una condición de muerte. Está muerto. Está como si fuera una persona que viviendo está muerta. Como si fuera un zombie, no tiene vida en sí mismo. Y la persona que está sin Cristo, hay una sentencia de muerte y de pecado sobre él. Y cuando la persona acepta el gobierno de Jesús en su vida, apenas escapa de esa condenación. La Biblia dice, en Juan capítulo 3, dice la Biblia de la siguiente manera: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo el que hace lo malo no viene a la luz para que sus obras no sean descubiertas, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, cuando la persona dice, el que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No ha creído en el nombre y ya ha sido condenado. Es decir, pesa una sentencia. Cuando nosotros aceptamos ser gobernados por Jesús, aceptamos el gobierno de Dios, la verdad es Dios que nos acepta a nosotros, escapamos de la condenación eterna y corremos a los pies de Jesús por lo que hablamos ayer, por la obra del Espíritu Santo, que vino y nos convenció y entonces nos dio vida. Cuando a través de la palabra del Señor nosotros recobramos la vida que no tiene una persona sin el Señor, no tiene vida, el Señor viene y sopla nuevamente vida, nos convence, nos despierta de la muerte espiritual, nos convence por el Espíritu Santo y después entonces nosotros tenemos la decisión de correr a los pies del Señor. Muchas personas no lo hacen y sabiendo y siendo convencidos por el Espíritu Santo de su condición, aún así no corren a los pies del Señor, sino que aún quieren vivir aún en pecado. Ya eso queda a decisión de cada quien, más el proyecto de vida y todas unas obras que fueron preparadas están disponibles. Entonces nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales anduviste también en otro tiempo. Está hablando de personas que ya salieron de esa vieja vida y ahora están viviendo una vida nueva. Dice en las cuales los pecados, delitos y pecados, los cuales, que son infracciones, pecado viene de la palabra hamartía, y hamartía significa errar al blanco, es decir, todo desafuero, todo desacuerdo, toda desviación del camino de la verdad es errar al blanco y se constituye como pecado. El problema es que nosotros a veces tenemos un santómetro y queremos entonces clasificar las cosas como pecado de acuerdo a nuestra concepción. Y entonces queremos clasificar los tamaños del pecado, pero no es así. Entonces, y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo,
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Quiero pararme un poco aquí, porque cuando las personas leen este texto, hay una tendencia, sobre todo tradicionalmente, para creer que las cosas, los pecados que nosotros hacemos son influenciados por un ser superior, un ser espiritual que nos tienta y nos obliga o nos conduce a hacer el mal. Pero déjeme decirle que no es así. El pecado es una condición implícita dentro de la genética del ser humano, del hombre. El pecado está dentro del hombre. Jesús dijo que no era lo que entraba. Cuando Jesús fue reprendido porque los discípulos comían según ellos sin lavarse las manos. En otro capítulo explicaremos esto. Jesús dijo, oye, no es lo que contamina lo que entra, sino lo que sale, porque lo que sale viene del corazón del hombre. Lo que el hombre se come va a la letrina, pero lo que viene del corazón del hombre viene de adentro. ¿Y qué hay dentro del corazón del hombre? Jesús dijo que el hombre tenía un buen tesoro y un mal tesoro. Es decir, el hombre es como si tuviera dos depósitos. El hombre tiene un buen tesoro y un mal tesoro. Esto lo podemos ver nosotros en Lucas 6:45. La Biblia dice que el hombre tiene un mal tesoro y un buen tesoro. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca cosas buenas. El hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca cosas malas, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Santiago, por allá también en el capítulo 1, dice que las personas son tentadas cuando de su propia concupiscencia son atraídas y seducidas. Es decir, la concupiscencia es la inclinación al mal que tenemos producto del pecado original, o por decirlo así, pecado original. Vamos a utilizar este término muy conocido, pero pudiéramos usar otro término más asertivo. Entonces, producto del pecado original, hay una tendencia natural llamada Yetzer Hara, o inclinación al mal, o inclinación al pecado, que tiene nuestra naturaleza pecaminosa, de la cual el apóstol Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, en cuanto nosotros estemos en esta carne de debilidades, nosotros tenemos una inclinación natural al pecado, o una inclinación mayor al pecado, lo cual hace que nuestro libre arbitrio ya no sea tan libre, quede un poco condicionado al pecado. Entonces, esa inclinación al mal se llama concupiscencia. Dice que cada uno, Santiago 1:12 dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Luego la concupiscencia da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Muerte, entiéndase como muerte espiritual, separación del Señor. Entonces, estas palabras son respaldadas también por el mismo Santiago en el capítulo 4. Él pregunta, ¿de dónde vienen las guerras y todas las batallas de los hombres? ¿De dónde vienen? ¿No es de vuestras pasiones que batallan dentro de ustedes? Entonces nosotros vemos, según lo que habló Jesús y otros escritos más, también en Gálatas capítulo 5, nosotros podemos ver una gran descripción sobre lo que son las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Entendemos entonces que el pecado viene de adentro del corazón del hombre y no de alguien, de un espíritu que lo produce. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo usó? Vea que el pecado viene de adentro, no es alguien que te manda flechitas para que tú peques, peca, mata, roba. No, sino que viene de nuestro corazón, de nuestro mal tesoro, de lo que nosotros hemos acumulado en nuestra vida, producto del contacto con el medio externo, producto del medio donde nos desenvolvemos. Y eso va creando un carácter más pecaminoso que otras personas. Hay personas que tienen una tendencia pecaminosa mayor porque están influenciadas por el medio que los rodea. Y otras un poco menor. Entonces, pero hay una tendencia pecaminosa llamada Yetzer Hara, o inclinación al mal. Entonces, ¿pero por qué Pablo le llama el príncipe de la potestad del aire? Recuerde que en el tiempo en que habló Pablo a los judíos de ese primer siglo, entiéndase si... ya vamos a conversar un poco de esto, porque también hay otra concepción sobre lo que es la palabra siglo como periodo de tiempo. Entonces, los cristianos de ese primer siglo entendían que todo lo malo era producido por un espíritu externo. Y eso yo creo que no ha cambiado. Mucha iglesia de hoy es dualista. Es decir, la iglesia de hoy, y yo quiero parar un poco en este texto, así no tengamos que demorar un poco más, no importa. Lo importante es que nosotros estemos claros en la verdad de la palabra del Señor y nos deslastremos un poco sobre las concepciones erradas que nosotros venimos trayendo. Y de una vez asumamos nuestra responsabilidad del pecado. La responsabilidad pecaminosa es del hombre. Es tanto que si el hombre peca, el hombre va a ser condenado por su pecado. ¿Ok? Y eso quiere decir que el hombre tiene una responsabilidad pecaminosa y no podemos obviar esta realidad.
No podemos buscar un chivo expiatorio para echarle la culpa o a Satanás o algún espíritu fuera de nosotros, que es el que nos produce el mal o nos incita a pecar. Porque la palabra del Señor no nos enseña eso. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos un corazón que es inclinado de continuamente al mal, y eso es una responsabilidad. La responsabilidad del pecaminosa es de nosotros, y somos nosotros los que la vamos a asumir. Porque si fuera de otro, entonces sería injusto que el Señor nos condenara a nosotros. Debería condenar a quien tiene la culpa. Y si somos condenados por nuestros pecados, quiere decir que tenemos la culpa de lo que hacemos. No podemos obviar esta realidad echándole la culpa a un ser externo. Pero Pablo, aquí, como nosotros tenemos una concepción dualista de que todo lo bueno, me pasó algo bueno, es Dios que me bendijo. Me pasó algo malo y es el diablo que metió sus manos. Pero a veces no es así. Y entonces todo es un espíritu de cualquier cosa. Si el cristiano, yo he escuchado mucho estas cosas, se le perdió una chancleta, ese es el diablo que me está... Y a veces no es así. Son nuestros descuidos, nuestros desafueros, nuestras formas de hacer las cosas a veces que interfieren. Y no todo es el diablo. Pero la iglesia de hoy, muchos cristianos tienen una concepción dualista, donde todo lo bueno que me pase es Dios y todo lo malo es el diablo. Y a veces no permite Dios que nos pasen cosas, porque como Él ya ve el futuro, ve más adelante de nosotros, entonces Él puede ver lo que nosotros no podemos ver. Y a veces Él no permite que acontezcan cosas en nuestras vidas que no es que proceden de Dios, porque de Dios procede todo lo bueno, pero que el Señor permite que pasen para enseñarnos algunas cosas. De repente estamos buscando un empleo y de repente no acontece. No quiere decir que sea el diablo que está interfiriendo, porque no todo es el diablo. Pero nosotros vemos que hoy día la iglesia tiene la misma mentalidad dualista que tenía los cristianos, y la iglesia del primer siglo continúa estando hoy. Y nosotros tenemos que deslastrarnos de ese dualismo que no proviene de la palabra del Señor. Hay cosas que son producto de nuestro descuido y no tienen nada que ver con el diablo, ni con Dios. Son por nosotros, las cosas que nos acontecen, producto de nuestro pecado. Ya es hora de que digamos: Señor, yo pequé porque yo quise. No fue porque el diablo me tentó o porque alguien lo hizo, no, sino porque yo pequé. Y cuando tú reconoces eso, entiendes que el pecado está dentro de ti, que es tu miseria interna, producto del pecado, entonces tú corres a los pies de Jesús por perdón. Entonces a veces es muy fácil echarle la culpa a alguien, ¿cierto? Pero nosotros entendemos por el principio de lo que Jesús habló, que el pecado está dentro del corazón del hombre. ¿Y por qué Pablo le llama príncipe de la potestad del aire? Porque cuando nosotros cuando vemos la palabra príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, ya nos imaginamos un ser espiritual. Pero aquí no está hablando de un ser personal, y ya lo vamos a demostrar, porque en los versículos más adelante nosotros podemos ver de dónde vienen realmente esas acciones que producían el pecado de los cristianos del primer siglo. Entonces él dice, ¿qué le llamó Pablo el espíritu? Como ellos entendían, tenían esa noción de que era producido por un ser externo, entonces nosotros vemos que él le llama el espíritu de la potestad, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Él se lo explicó de la manera como ellos lo entendían. Entonces, ¿qué es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia? Es el sistema del mal. Es un sistema mundano, orquestado, lleno de vicios, lleno de maldad, lleno de disensiones, lleno de todo un montón de cosas que desvían al hombre que desvían el corazón del hombre de Dios. Es una corriente, el apóstol Pablo lo llama una corriente, así como cuando usted viene en un río que viene arrastrando todo y ellos caminan en una dirección. Por eso las personas se sorprenden de que los cristianos no andamos en la misma corriente en la misma corriente que caminan las otras personas. Nosotros andamos a contracorriente. Por eso el cristianismo se torna un poco difícil, porque el pecado... Alguien decía, un científico, no recuerdo, no sé si fue Albert Einstein, que él decía que el pecado es fácil porque va en la dirección hacia abajo, más que vivir en santidad es difícil porque va a cuesta arriba. Y así vivimos los cristianos. Hay una corriente de mundanalidad, hay una corriente de un sistema mundano orquestado que está diseñado para desviar el corazón del cristiano. Y nosotros vamos en contra de ese sistema. Cuando usted se revela al pecado, usted va en contra de la corriente natural del pecado. Usted se está rebelando contra el pecado, contra el sistema de pecado. Y el sistema de pecado, que es una de las concepciones de la palabra mundo, lo hablamos ayer en el otro video, que
mundo como sistema, como un sistema orquestado por las tinieblas para desviarte tu corazón del propósito principal del hombre, que es la salvación. Entonces el apóstol Pablo le llama así, príncipe de la potestad del aire, pero es una forma de él expresarse, un modismo de él expresar que había una fuerza, una corriente, pero no una fuerza espiritual que obligaba a la gente a pecar, porque no es así que acontece. Nosotros somos juzgados por nuestro propio pecado y no porque alguien nos incitó a hacerlo. Vea cómo Pablo se refiere y por qué le llama príncipe de la potestad del aire, pero no es un espíritu. Porque cuando las personas, los cristianos ven príncipe de la potestad del aire, entonces inmediatamente dicen que no, porque el príncipe de este mundo, y dicen que Satanás es el príncipe de este mundo. Ahora yo pregunto, mi pregunta es una pregunta sencilla. ¿Quién es el dueño del mundo? ¿Quién es el dueño del mundo? La Biblia dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Entonces el dueño del mundo es el Señor. Ahora vamos un poquito más adelante, porque yo quiero invitarlo a que usted vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 10 para que leamos unos textos ahí maravillosos sobre qué era lo que producía esa desviación, sobre qué era lo que producía esa corriente tan poderosa de pensamiento. Hoy día hay una corriente de pensamiento filosófica. La ideología de género, por ejemplo, es una corriente filosófica. Es el espíritu que opera ahora en los hijos de desobediencia. Y no es que es un espíritu que produce la homosexualidad o las tendencias sexuales. No, es lo que está diciendo, es lo que se está moviendo, la esfera que está gobernando todo. Lo que se está moviendo, la corriente de pensamiento, la onda que le llaman los jóvenes de hoy en día, no, la onda. Entonces no es sino lo que se movía para el momento, lo que gobernaba los pensamientos de las personas en ese momento, lo que condicionaba las personas. El pensamiento de las personas en ese momento es lo que Pablo le llama el espíritu de la potestad del aire, que opera en los hijos de desobediencia. Porque fíjense que opera en los hijos de desobediencia. ¿Por qué? Entre los cuales nosotros también anduvimos en otro tiempo, andando según nuestros deseos. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces era según nuestros deseos y no un ser espiritual que nos obligaba a pecar. Dice que andábamos según nuestros deseos. Nosotros obedecíamos a nuestra carne ciegamente. Si la carne nos llevaba para la discoteca, para allá íbamos. Si la carne nos llevaba para el vicio, para allá íbamos. Para el cigarro, para el alcohol, para diferentes cosas que nos desviaban, nosotros para allá íbamos. Entonces andábamos según los deseos de nuestra carne. Entonces era un espíritu que producía las cosas, como dice la iglesia de hoy, o era realmente los deseos de nuestra carne y que nosotros nos dejábamos llevar. Pero aquí dice que nosotros andábamos según los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Hacíamos la voluntad de la carne y de nuestros pensamientos. Había traición. Había maldad, había licor, había desafuero por todos lados. Y dice, éramos por naturaleza hijos de ira. Como éramos practicantes del pecado, había una ira que pesaba sobre nosotros, la condenación que pesaba sobre nosotros, de la cual nosotros escapamos por gracia del Señor. Entonces quiero que vayamos a Primera de los Corintios en el capítulo 10. Segunda de los Corintios, perdón. Vamos, segunda carta a los Corintios, en el capítulo 10, y vamos a leer un texto maravilloso, porque le estoy diciendo que había un pensamiento que imperaba, una corriente de pensamiento. Hoy por lo menos son corrientes filosóficas. En el tiempo de Pablo, Pablo luchaba con corrientes filosóficas de Aristóteles. Pablo luchaba con las corrientes filosóficas del gnosticismo. Era la corriente que gobernaba el mundo religioso, político y social de aquel tiempo. A eso Pablo lo figura, a eso Pablo lo establece o le da un nombre, como si fuera el príncipe de la potestad del aire, lo que se movía en el momento, lo que gobernaba el pensamiento de las personas para ese momento. Entonces vamos al capítulo 10, en el versículo 3 dice, pues aunque andamos en la carne, segunda a los Corintios capítulo 10, versículo 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según ella, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Aquí la mayoría de los cristianos se imaginan demonios y nosotros luchando con una espada y tal, y bueno, pues desangrando demonios, pero no, eso no es lo que está diciendo aquí, amado. Veamos lo que dice. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción
de fortaleza. Escuche, ¿cuáles son esas fortalezas? Fortalezas mentales que se convierten en principados mentales. Y cuando yo digo principados, también hay una tendencia a imaginarse un demonio grande. Y nos vamos a Efesios capítulo 6. Pero no es eso lo que viene hablando aquí. Ahí está hablando, dice así, para destrucción de fortalezas. Fortalezas mentales. Destruyendo argumentos. ¿Ve? Argumentos. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, ¿de qué fortalezas estaba hablando el apóstol Pablo? De fortalezas mentales. El apóstol Pablo estaba hablando de lo que gobernaba, del pensamiento religioso, político, social que imperaba en ese momento. Así como hoy día la filosofía, así como hoy día la psicología, están gobernando el pensamiento y hay muchos argumentos que nosotros como iglesia debemos fortalecer nuestra mente para poder tener respuesta para lo que hoy día se considera. Hoy día muchas personas están buscando respuestas en la psicología, en los pensadores, en los filósofos, y la iglesia está careciendo. Fue equipada para un tiempo que ya pasó y no está dando la respuesta que el mundo está necesitando. Por eso muchos ateos, muchas personas también corren, a veces no escuchan, porque hay muchos pensamientos cristianos que se quedaron en el tiempo. Pero aquí la Biblia dice que nosotros debemos destruir esos pensamientos, esos argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Un pensamiento, por ejemplo, es decir, que el hombre nació con un cromosoma que lo hace ser homosexual. Eso es un argumento, un pensamiento, una fortaleza mental que está en el corazón de muchas personas que tienen esta tendencia. Pero nosotros sabemos que nosotros tenemos que tener las armas de nuestra milicia para destruir esos pensamientos, esos principados mentales que se convierten. Porque ¿qué es principado? Poder que actúa bajo un principio. Cuando la persona acepta esa ideología de vida en su mente, que acepta esa ideología de vida, se convierte en un principado. Fortalezas mentales de las cuales son construidas a base de argumentos, a base de ideas humanas que nosotros tenemos que destruir y llevar esos pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo por medio de la palabra y por medio de la renovación de nuestro entendimiento y por medio de argumentos sólidos que la iglesia de hoy tiene que presentarle al mundo. Nosotros tenemos que presentar argumentos sólidos, estudiar, prepararnos más, porque oye, la iglesia las personas están buscando respuestas no en la iglesia, están buscando respuestas en la filosofía, en la psicología, en las ciencias humanas. Pero es porque muchas veces nosotros no estamos dando respuesta a lo que está pasando. Entonces, por eso el apóstol Pablo le llamó el príncipe de la potestad del aire. Entonces, el príncipe de la potestad del aire no es el diablo, porque el príncipe de este mundo quien es dueño de este mundo es Dios. Pero Dios dice que nosotros andábamos así. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, dije que el pecado es una muerte espiritual, nos dio vida juntamente con Cristo. Escuche, nos dio vida estando muertos, nos resucitó pues. ¿Cómo nos resucita? A través de la palabra profética, a través de la palabra que nos fue hablada. Él abre nuestros oídos porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nosotros no sabíamos oír. Y la palabra de Dios despertó el sentido del oír en nuestras vidas. Y cuando Él despierta el sentido del oír en nuestras vidas, entonces volvemos a la vida, escuchamos la palabra del Señor y Él nos resucita a través de la palabra de vida. Así como cuando Él le dijo a Lázaro, Lázaro, sal fuera. Los muertos oirán la voz. Por eso dice la palabra. Llegará un tiempo en que los muertos oirán la voz. Y esto también puede ser aplicado espiritualmente aquí, porque los muertos, a través de la palabra del Señor, éramos muertos en delitos y pecados, escuchamos la voz del Señor y su gracia sobreabundó para nosotros y Él nos dio vida juntamente con Cristo. Vea que es en Cristo y con Cristo, que es lo que usted va a ver en el libro de los Efesios. Por gracia soy salvo. Hace un paréntesis. ¿Por qué? Porque todavía la iglesia, las personas del primer, no, yo digo la iglesia del primer siglo, pero es una expresión que es errada. Todavía las personas del primer siglo estaban pasando una transición entre el sistema sacrificial levítico y la gracia. Eso usted se lo va a encontrar en el Concilio de Jerusalén en Hechos 15, se lo va a encontrar en Gálatas y se lo va a encontrar en Efesios, y todos estos libros del apóstol Pablo lucha para que la iglesia entendiera que el evangelio y la salvación era solamente por gracia y que ya no se necesitaban aquel montón de sacrificios que quedaron atrás a través del sacrificio de Jesús. Ya no se necesitaban aquel montón de rituales. Entonces la iglesia del primer siglo pasó
por ese periodo de transición. Hebreos explica toda esa transición entre la ley y la gracia. No fue fácil. Una persona acostumbrada a un sistema sacrificial levítico. Entonces dice aquí, por gracia soy salvo. Y juntamente con Cristo nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Yo ayer hablé de posición. Estar en Cristo. ¿Dónde está Cristo sentado en este momento? En los lugares celestiales, al lado del Padre. Allí está usted. ¿Cómo es que allí está usted? Que usted está en Cristo, entonces usted está sentado con Él en los lugares celestiales. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia por medio de su bondad en nosotros en Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, porque es por gracia en Cristo Jesús. Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Es decir, la salvación es un don del Señor. Ayer hablamos de que era una iniciativa del Señor. Él nos resucitó. Él puso a su hijo hasta el último, a su hijo como sacrificio. Él hizo todo eso. Todo eso lo hizo el Señor. Y eso todo fue por gracia. Cosa que el hombre no podía hacer. Por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obra, para que nadie se gloríe. Nosotros vamos a ser juzgados por nuestras obras, pero no son nuestras obras que nos van a salvar, sino la fe de Jesucristo. No es ofrecer. Porque aquí habla mucho de las obras. ¿Por qué? Porque las personas que habían creído en el Evangelio y que venían de un sistema sacrificial levítico, no sabían vivir sin aquel sistema de sacrificio. Es decir, ¿cómo una persona podía ser salvo simplemente con creer en Jesús? Era una idea descabellada para ellos. Para muchos judíos no les cabía en la cabeza y ellos decían, no, tienen que circuncidarse. Creen en Jesús, está bien, pero tienen que circuncidarse porque si no cumplen la ley mosaica no podrán ser salvos. Y por eso él establece aquí Efesios, Corintios, Gálatas, habla ampliamente de esto. El concilio de Jerusalén se efectuó precisamente porque había esa discrepancia entre el cumplimiento o no de la ley, porque los judíos no aceptaban que alguien podía ser salvo solamente creyendo en Jesús. ¿Cómo es posible? ¿Y usted cree que eso es difícil ahora? ¿Usted cree que eso no se encuentra ahora también en muchas personas que creen que las personas para ser salvos tienen que caminar de rodillas o ayunar no sé cuántas horas o ir para tal o cual congregación? Es decir, quieren acrecentar cosas a la salvación que no corresponden a la fe y a la gracia del Señor. La salvación es por fe y por gracia. Escuche. Entonces, ¿qué es lo que estaba imperando? El espíritu que operaba en los hijos de desobediencia. Eran los deseos de la carne que las personas obedecían, pero el Señor mostró su misericordia, nos resucita, nos trajo y para hacer de nosotros un instrumento y mostrar a través de nosotros las abundantes riquezas de su gracia en Cristo Jesús. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por eso dije, el Señor no predestinó personas, preparó obras. Y todo el que a través de la fe cree en Jesús viene a caminar en las obras que Él ya había preparado de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Él preparó un sistema de salvación, Él preparó un sistema glorioso, maravilloso, de redención del hombre, de rescate. Y no solamente preparó eso, sino que también preparó unas sendas maravillosas, un camino que conduce a la vida eterna. Y todo eso Él lo preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Y como lo dije en el texto pasado, en el capítulo pasado, Él no fue que Él agarró y utilizó los mismos ingredientes y hizo algo. No, Él nos hizo de nuevo en Cristo, un nuevo hombre. Es importante que nosotros veamos eso porque esta expresión nuevo hombre la vamos a usar, nueva creación, nueva criatura, nuevo hombre, la vamos a usar en este libro de los Efesios para ver una diferencia también sobre lo que esa nueva institución que el Señor creó para matar en esa institución nueva las diferencias, que esa institución se llama iglesia o un organismo. La verdad no es institución, es un organismo, pero es institución porque Él la instituyó, Él la constituyó, la creó. Es decir, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces yo soy del que creo, Joyce Sánchez, soy del que creo que el Señor no escogió, no, este sí, este no, porque eso para mí atenta contra la justicia de Dios. Justicia, que el atributo de justicia y amor están bien equilibrados en el Señor. Entonces yo creo que Dios es un Dios de justicia. Hasta aquí la primera parte del capítulo 2. Esto, amado, es para la gente que le gusta estudiar la palabra del Señor. A veces las personas, nos prolongamos un poco, pero esto es para nuestro crecimiento espiritual. Entonces, hasta aquí la primera parte del capítulo 2 de los Efesios. Que la paz del Señor repose en ti
Quien está hablando para ti es el pastor Joyce Sánchez. Y bueno, comparto esto. Esto es mi punto de vista personal. Quiero aclarar, es mi punto de vista personal sobre a raíz del estudio de estos temas. Bendiciones para todos y nos vemos en el siguiente estudio de Efesios capítulo 2.